Hola amigos, soy Antonio Maeso, bienvenidos al canal. Hoy voy a hacer un vídeo temático sobre los interruptores de luz de freno de diferentes, bueno, en este caso de una Yamaha y su conexión con un problema que está apareciendo en muchas Yamaha con el control de velocidad. Las motos modernas, algunos de los modelos, en este caso de Yamaha, como digo, llevan el control de crucero o el tempomat de Mercedes o como lo quieras llamar, y pues parece ser que da algunos problemas. Y hoy quiero enseñar cómo desmontar esto, cómo echarle un vistazo a ese switch, cómo comprobar e intentar dar un poco de luz para ver si esta podría ser una solución a un problema que ahora mismo no está totalmente resuelto y que tiene mucha gente pues indagando, no solo en España sino en todo el mundo, en cómo dar solución a estos problemas. Así que acompañadme, porque además con este repaso, bueno, pues hay muchas cosas, muchos detalles que pueden ser extrapolables a otro tipo de motos con fallos similares o luces de freno que se quedan cogidas y demás y que no actúan bien. Vamos con ello. Bueno, antes de ponernos a trabajar sobre la posible solución que quiero encontrar para este fallo, os comento brevemente el sistema y el fallo que produce. El sistema de control regulador de velocidad, que lo llevan ya la mayoría de los coches modernos y lo están incorporando algunas motos, pues se activa en Yamaha con un botoncito. Esto vale para la Tracer, para la FJR, para la T-Max, como en este caso, y no sé si hay algún modelo más, posiblemente de Yamaha, y más que vendrán en el futuro. Bueno, pues se activa con este botón, le damos a este botón y allí nos aparecería un símbolo aquí abajo en pantalla idéntico a este, y nos dice que está activado, es decir, que el sistema se puede usar. Que ahora veremos porque el problema viene precisamente porque le estamos dando al botón y el símbolo, en vez de decir que está activado el sistema, lo que hace es que hace intermitente, diciendo que hay algún fallo, que es lo que queremos resolver. Pero cuando está funcionando correctamente, le das aquí, se te activa allí y ya aquí lo puedes, a la velocidad que tú quieras, por encima de 50 km por hora, lo puedes fijar para que la moto, sin tener que darle al puño de gas, pues vaya, igual con coche, ¿no? Vaya estabilizando esa velocidad, pues normalmente para recorridos por autovía, que bueno, pues mejora la comodidad. Aquí podremos subir en incrementos la velocidad o disminuirla también si lo tenemos pulsado. Y es un sistema que se anula, digamos, esa regulación de velocidad, en cuanto tocas alguno de los sensores, que es por lo que puede venir el problema, o incluso uno que tiene el puño del gas aquí, cuando le das, lo cierras y vas un poquito más allá de cerrar. Tiene también un pequeño micro switch ahí que hace que se desconecte el sistema. Bien, pues el fallo viene de que este sistema sobre el que estamos hablando, cuando se activa, la centralita en Yamaha hace un checking y mira a ver si la centralita está correctamente, si el cuerpo de la mariposa está correctamente en su sitio, si el micro switch que lleva aquí el puño de gas está en su posición de normalmente abierto, e igual hace con estos que lleva las dos manetas del freno. Parece ser que el fallo que tiene esta moto, y que es intermitente, unos días o en determinados momentos le das, se queda bien y funciona, determinados días le das, al parecer, y empieza a flashear y no funciona. Bien, pues como digo, este fallo que parece ser es intermitente puede estar debido por el mal funcionamiento de estos micro switches que lleva, de estos interruptores pequeños que llevan aquí en las manetas, en las bombas de freno de ambas en este caso, y de ambas, el freno delantero y el freno trasero, porque lo lleva en el manillar, y en una moto de marchas como pudiera ser la Tracer o la FJR, pues en el pedal también trasero. Hoy vamos a desmontar esto y vamos a intentar pues darle un repaso, hacer un servicio para, bueno, pues intentar ver si pudiera ser ese el problema que está afectando a que intermitentemente el sistema este de regulador de velocidad no quiera activarse y por tanto no esté disponible. Bueno, rápidamente os enseño uno que tengo aquí desmontado de otra moto, como idéntico a este, en este caso i8339, 1, será el molde 1 que hace esta caja. Bueno,
y que básicamente pues lo que hace es que está normalmente cerrado. Comprobamos con la continuidad y vemos que aquí tenemos el primero. Vale, que son estos dos de aquí, y ahora si lo pongo en estos dos de aquí, dará la señal de continuidad cuando está cerrado, que es cuando está la maneta suelta, no la tienes cogida. Primero ya no suena y el segundo sí suena. Primero no suena y el segundo sí suena. Bien, pues ya estoy en posición y he colocado la cámara de una manera que espero sea lo más ilustrativa posible para poder ver qué está pasando aquí. Voy a empezar por desmontar la maneta, porque al parecer, según he leído en multitud de foros, sobre todo americanos, porque es un problema que aunque se ha dado, como digo, en esta moto, en este vehículo en concreto, que es una Yamaha T-Max 530DX, resulta que pues también se ha dado anteriormente en FJRs y demás. Como digo, este problema de que se queda intermitentemente luciendo ese símbolo del control de velocidad y significa que no se ha armado o que no te deja funcionar, pues puede venir dado por algún mal funcionamiento, porque el problema que hay es que no deja huella en la ECU como un fallo en sí, y entonces pues no se puede determinar exactamente qué problema puede estar causándolo. Hubo una campaña para este modelo T-Max y para otro de Yamaha, una campaña por la cual Yamaha pues sustituyó estos microswitches de algunas motos, ¿no? En esta concreto, de este modelo, parece ser que Yamaha no dice que estuvieran mal o que tuvieran algún problema. Y bueno, pues habrá que buscarse la vida de alguna manera para intentar solucionarlo. Lo primero que voy a hacer es desmontar la maneta con una llave de 10 para quitar esta tuerca. Y ahora estoy quitando el vástago que salida hacia arriba y que vamos a aprovechar también, porque estáis viendo cuando lo saco, vamos, espero que lo estéis viendo, que está un poco corroído y muy seco. Esto tiene que estar lubricado, limpio y lubricado, para que el juego de la maneta, muchas veces escuchamos manetas que tienen unos chirridos muy importantes, y ahora os voy a enseñar de dónde pueden venir y cómo podemos arreglarlo. Bien, pues sacamos hacia atrás y ya veis que ya está aquí fuera. Aquí este es un punto que también tiene mucha suciedad y no tiene lubricación, y que debería de estar lubricando este pivote, que es el que empuja al pistón de la bomba de freno. Bien, pues vamos a dejar la maneta de lado un momento y ahora después, cuando vayamos montando, cuento lo que hay que hacer con ella, porque a continuación, y este vídeo, bueno, si todo sale bien lo voy a grabar incluso en tiempo real, y si tengo algún problema pues bueno, iré cortándolo. Ahora, a ver si se ve en pantalla, utilizo un destornillador Phillips para quitar el único tornillo que está sujetando este micro switch doble que lleva. Bueno, pues aflojo aquí y ya tengo este tornillito de métrica 4 fuera, y entonces puedo coger y descolgar a este señor, que es este interruptor, que tiene dos posiciones. Lleva dentro dos microinterruptores que lo que hace entonces, cuando le das por primera vez un poquito a la maneta, se escucha, bueno, pues ese primer clip es el que manda la señal para desactivar el control de velocidad. Si seguimos accionando, clic, hay un segundo clic, que es otro segundo microinterruptor que hay ahí, que es el que da señal para que se encienda la luz de stop, la luz de freno. Bien, pues se puede dar el caso, este no parece que esté mal, pero ha habido casos en los que un funcionamiento
bueno, pues no correcto de estos microswitches, de estos microinterruptores, puede, básicamente es que no se quede correctamente abierto y que esté cerrado. Entonces cuando tú vas a armar el sistema dice, este microswitch no está en la posición que debería para poder funcionar, por lo tanto no me fío de que el sistema no vaya a ir bien, y lo que hago es que no permito que se arme el control de velocidad. Y eso, pues bueno, pues cuando está circulando, pues es un poco desesperante, ¿no? Vale, pues ahora, voy a poner aquí, a ver. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Intento abrir esta pieza, que no está hecha para abrirse, pero bueno, yo la voy a abrir. Y voy a coger otra punta, esta no. Y lo que voy a hacer, a ver, un segundo que cojo el destornillador. Este mejor, esta punta fina mejor. Bueno, pues lo que voy a hacer, como digo, es abrir esta pieza porque quiero lubricar todo el mecanismo de plástico que hay dentro para asegurarme de que hay un funcionamiento suave y homogéneo. Los microswitches que hay ahí, voy a ir abriéndolo, no se pueden abrir, o ya eso sí que no se debería abrir. Y si están mal, habitualmente pues se sustituyen sin más, ¿no? Vamos a ver si me pongo, aunque no, yo no sé si está saliendo mucho en la cámara, pero esto lleva 4 patillas, de las cuales voy a intentar sacar en principio 2 y después que me deje, eso es, he abierto, saco un poquito las 2 estas primeras de su sitio, aunque esta se vuelve a enganchar, y después saco otra, y ya si tengo un poco de suerte con la cuarta y no se me vuelven a colocar dentro alguna de las otras 3, pues ya puedo ir, bueno, ya puedo ir sacando. Puedo ir sacando esto de manera que quede al descubierto el sistema. Aquí lo tenemos. Este es el sistema. ¿Qué tenemos aquí? Espero que se esté viendo bien, no lo sé. Bueno, tengo aquí la linterna. Tenemos en esta mano derecha que estoy moviendo ahora, tenemos el vástago que empuja 2 empujadores que hay ahí, o 2 protuberancias que hay ahí, una más adelantada que otra. ¿Por qué? Porque aquí tenemos los 2 microswitches, los microinterruptores, que actúan uno antes que otro, como hemos dicho. Si esto internamente está mal, yo ya no sé si... Yo ya no sabría desmontarlo, que creo que... No sé, yo nunca lo he intentado y no sé si sería capaz de arreglarlo. Pues todo será cuestión de ponerse, ¿no? Pero en principio vamos a pensar que están bien. De hecho, clic, 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 clic. No sé si suena bien. A ver, si pongo aquí el micrófono. Bueno, no sé si se ha oído, ya lo veremos luego, pero parece que están funcionando correctamente. Bueno, pues ahora mi idea es la siguiente. Como se ven limpio, porque se ve limpio, si estuviera sucio, pues habría que soplarlo, limpiarlo, pero como está limpio, voy a hacer lo siguiente. Voy a coger esto, voy a no mover la cámara de sitio. Grasa de vaselina, en este caso de Ecofan. Esta grasa de vaselina, y le voy a dar aquí dentro, de manera que engrase estas partes plásticas completamente. Vale, eso por un lado. Y ahora, fuera de cámara no lo veis, pero le estoy dando a la otra parte. Ya lo tengo aquí también. Vale. Esto funciona todo perfectamente, que tened cuidado que no se salga. Su muelle incluido y todo. Así que voy a proceder a su montaje. Su montaje es, ¿cómo diría yo? Es ligeramente delicado, pero bueno, se hace sin mucho problema. Todo tiene que encajar aquí en su sitio. Y
Yo no sé si el detalle se ve en la cámara, pero bueno, tiene unos slots, unos, ¿cómo se dice en español? Unas cavidades donde tienen que entrar correctamente. Vamos a ver, ha cerrado. Vamos a ver, y ahora vamos a comprobar si ha quedado bien, porque pues yo no oigo los dos clips, así que voy a volver a desmontar y verlo, pero pausa aquí el vídeo un segundo, porque supuestamente esto tiene que quedar tal cual como así, pero ahora os comento si he visto algo. Bueno, pues estoy volviéndolo a abrir, porque quiero ver si algo se ha movido o algo no ha entrado en su sitio, porque esto, como digo, lleva este slot que entra aquí, o esta protuberancia que entra en esta guía, y luego otra que entra en la del lado, y hay que moverlo un poquito para que vaya encajando correctamente. En principio, a ver, vamos a ver. He escuchado clic clic, pero ahora ya no. He escuchado clic clic a la primera prueba. No, ahora no escucho los dos clics. Solo escucho uno, con lo cual voy a desmontar. Deciros que esta no es la primera vez que hago, de hecho en esta moto he hecho el otro. Antes de pararme a hacer el vídeo, pues para ir un poco más a tiro hecho y no aburriros con pesquisas, porque de eso se trata, hacer un vídeo pues para poner un poco de luz y facilitar a quien pueda aventurarse en estas cosas. Y entonces voy a volver a abrirlo y voy a ver qué puede estar pasando, porque yo solo escucho aquí un clic y tenía que escuchar dos. Algo está pasando con el primero. Te voy a determinar cuál es y voy a ver, porque esto está en posición, esto está bien cerrado, en principio no hay mucho más. Pero cualquier desalineamiento que pueda haber ahí puede estar haciendo sus estragos. O que alguno de estos no esté funcionando bien por alguna razón. Vamos a ver. Pues este, amigo. Atención, este micro switch se le ha salido aquí el vástago. A ver. Ahora sí. Se le había salido el vástago de posición, amigo. Lleva un vástago que entra ahí, se le había salido de posición, con lo cual, atención, que esto puede ser el problema. Y ahora yo digo, ¿por qué se ha dado ese problema? Pues vamos a ver si soy capaz de ponerlo de la manera mejor posible para que el problema no se reproduzca, porque si ese vástago no entra, vamos a ver, lo que voy a hacer es que voy a apretar, vale, otro consejito, voy a apretar mientras meto, voy a apretar ahora. He apretado esto a tope para que los dos vástaguitos que entran en los dos microinterruptores no se vean afectados. Vamos a ver ahora. Perfecto. Voy a poner el micrófono aquí al lado, a ver si es suficiente. Esto sería una ASMR, ¿no? Como dice mi hija. Esto de los sonidos, vamos a ver. Clic 1, clic 2. Vamos a ver. 1, 2. Bueno, pues esto ahora mismo está correcto. Y además, sobre la marcha, habéis visto, he podido aprender el tema del vástaguito ese. Bueno, pues esto supuestamente está todo, inclusive esto está bien ahora y correctamente. Ahora vamos con la maneta. La maneta, lo que voy a hacer es limpiarla, todo esto, limpiarla perfectamente, aquí dentro, por aquí, todo. De manera que ahora cuando vaya, incluido este tornillo, ahora cuando vaya a ponerlo todo, tiene que estar engrasado aquí dentro y engrasado aquí dentro. Ya como esto es metal,
Pues una grasa normal de taller, cualquier grasa puede valer, no es necesario que sea. Pero es que también os voy a dar, en un segundito, voy a limpiarlo y ahora os voy a dar otro pequeño, porque aquí también hay un juego y aquí esto no está preparado para desmontarlo, pero sin embargo os voy a dar un pequeño truco, bueno, muy sencillo, que es bañarlo ahora lo vamos a ver. Bueno, pues ya tengo la maneta limpia. Y ahora, aquí delante vuestra, sin mover la cámara de sitio, ahora voy a engrasar ahí dentro, aquí y aquí. Y también en la base, un poquito. Y aquí arriba, otro poquito. Esto nada, una fina, muy fina película. Pero eso lo voy a hacer con una grasa normal. Pero con esto que tengo en la mano, cualquier 3 en 1 puede valer, voy a mojar delante vuestra, con el trapo para no mochar la moto, todo el sistema de la ruleta y demás. Lo voy a mojar bien, porque ahora después cuando la montemos, pues le voy a hacer que gire y que se mueva. Bueno, ya lo estoy haciendo aquí. Y que coja un poquito ahí de la posición 5. Girarlo para que se engrase todo bien y circule correctamente. Con el sobrante, muy importante, es secarlo todo perfectamente, porque he echado obviamente muchísimo de más. Bien, pues ahora, vuelvo a poner aquí. Esto del V40 salta por todos lados, es un problema. Bueno, obviamente, esto son cosas de grabar. Vale, pues ahora voy a coger un poquito de grasa molicote, le pongo ahí para que coja ahora el tornillo por dentro. Aquí en la base, nada, un poquito, esto es demasiado. Aquí en la base, luego dejo aquí para la bolita, uy, que se me estaba yendo de cámara. Dejo para la bolita también un poquito y una peliculilla aquí de nada, para que roce con el micro switch. ¿Estáis viendo? Espero que sí. Vale. Esto es importante de cara a la suavidad con la que va a trabajar la maneta. Bien, pues el tornillo hacemos lo mismo. El tornillo, aunque ahora va a coger cuando lo pongamos, porque en el orificio de la maneta hemos puesto, pero siempre viene bien. Vale, pues ahora el truco aquí está, el truco no es ningún truco. El truco está en, iba a decir, el vástago del pistón, no perderlo de vista, pero obviamente no estamos saltando un paso, me estoy saltando un paso, alguien dirá que, hombre, vuelve a colocar el micro switch, porque si no, por el micro switch llevo un tetón, ese tetón, a ver si se ve, no sé si se ve, yo no sé, esto es que es complicado, este tetón hay que buscar la posición y por eso solo llevo un tornillo, porque entre el tetón ese y el tornillo va más que sujeto. Bien, pues ahora ponemos aquí el tornillito, lo encaramos, esto, y perfecto. Pues nada, ahora es el momento de coger la maneta. Como digo, hay que buscarle aquí que el pistoncillo entre primero en esta abertura y a la vez deslizamos. Aquí está en su sitio. Y ahora ya, primero ponemos el vástago que entre un poquito, que pase por la primera parte de aquí de la bomba y entra un poquito en la maneta, y ya de seguido, de inmediato empieza a vamos a ver, ahora ya a poco empieza a roscar. Bien, pues hay muchas motos que aparte de este problema, digo, en concreto, hay muchas motos que les viene bien de vez en cuando hacer esto, porque encuentras manetas que no vuelven, chirridos y demás ruidos que se eliminan pues con una limpieza y un engrase de un sistema que no es nada complicado, como estáis viendo, de hacer, lo puede hacer cualquiera en su taller, en su casa, ¿no? Y luego, por otro lado, pues bueno, hay micro switches como este que hemos visto y otros sistemas más
más antiguos que también se pueden resolver pues mediante desmontarlos y bueno, pues acceder al mecanismo y ver dónde se ha producido desgaste, porque yo he visto interruptores de estos antiguos que no son de este estilo como los que lleva esta Yamaha. Bueno, aquí estamos escuchando clic, 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 clic. Abre uno y abre otro, abre uno y abre otro, abre uno y abre otro. Como digo, que no son como este sistema de Yamaha de microinterruptores y que sin embargo pues se pueden resolver con una inspección interior de ver dónde tiene el desgaste el sistema metálico digamos que es el que hace el interruptor o el sistema de plásticos que lleva y resolverlo. Bueno, pues esto en principio aquí ha quedado perfectamente, suena muy bien, va muy suave. Y bueno, ahora se probará esta moto y veremos a ver, puesto que se la ha hecho en las dos manetas, a ver si ese problema intermitente de desconexión del sistema de cruise control pues desaparece. O de lo contrario pues habrá que seguir investigando, porque como digo, no es un sistema interconectado con varios sensores y aunque estos son los que parece que son más sospechosos, pues también intervienen los de velocidad de la rueda, que en principio están bien porque si no daría fallo de ABS, y también incluso el switch de allí del puño del gas, que bueno, sería otro que habría que mirar. Bien, pues proceso terminado. Pondré en la descripción del vídeo, si finalmente cuando me entere el dueño de esta moto, si hemos conseguido dar con el problema, que en principio, como digo, no es fácil de diagnosticar o de detectar. Y espero que pueda servir para algún otro usuario de Yamaha, como digo, porque parece ser que estos microswitches pues, bueno, pueden dar problemas, pero que en general también podemos encontrarnos en otro tipo de motos que estos interruptores pues, den problemas a la hora de accionar correctamente la luz de freno, o incluso en los scooters. Este hemos visto que lleva dos posiciones, que una es para digamos cancelar esa actuación cuando está actuando el control de velocidad, y el segundo sería para la luz de freno. Pero hay otros scooters, otros scooters no, la mayoría, que no llevan control de velocidad, y que esos dos sistemas pues uno sirve para el propio de la luz de freno, como digo, y el otro es para dar posibilidad de que la moto arranque, darle al botón del arranque en parado, ¿no? Así que, y hemos visto también de paso cómo, bueno, pues hacerle un poco de servicio a las manetas, que esto vale para freno o embrague, a la hora de suavizarla y que tengan un funcionamiento mejor. Dejadme vuestros comentarios si tenéis conocimiento o ponerle, seguro que hay gente que tiene más idea y puede poner luz a estos casos que están ocurriendo con el control de velocidad en Yamaha. Y nada, y como siempre, gracias por estar ahí. Nos vemos en el canal con más cosas y más historias de motos. Hasta pronto.